que frente a los demás te expresas, esas palabras que empleas al hablar, lo que sabes de cultura general, tu simpatía y modo de reaccionar, esa mirada, tanta seguridad. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este espacio que invierte los roles. Los políticos preguntamos y los periodistas responden. Como siempre, me acompaña el concejal de la ciudad de Córdoba, Juan Hipólito Galastei. Y en este episodio contamos con la presencia de un periodista que tiene la particularidad que yo, antes de leer la nota, sé que voy a coincidir. Y me pasa con muy pocos periodistas. Javier Caco Boer. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un orgullo estar acá. Gracias, Javi, la verdad que un gusto que estés y bueno, vamos con lo que es No sos vos, soy yo. Está buena la idea de este cambio de roles, ¿qué te parece? Me parece muy positivo, nada más que los políticos, ustedes dos, por lo que he visto hasta ahora, no se pueden contener y les sale el político y empiezan a enterrar. No son de dejar No hay hablar al no hay periodista. no hay Sí, oficio. sí. Che, ¿qué te iba a preguntar? Arrancamos siempre con esta interrogante acerca de la comunicación. La velocidad de las redes, la liquidez que te imprimen las redes para comunicar, ¿cómo se lleva, cómo convivís con la profundidad que requiere un análisis político o social? ¿Cómo convive en tu idea? Hoy por hoy la información está muy accesible, está muy cerca de todas las personas y uno tiene que tratar de imprimirle un plus a eso, ¿sí? O sea, hay una cuestión en donde ¿cómo decirlo? Yo en mi caso en particular, yo tengo la particularidad de que mi formación de base no es el periodismo. O sea, yo cuando estaba en el secundario viendo qué iba a estudiar, un profesor me dijo, vos primero busca el contenido y después van a aparecer las formas. O sea, tenés que buscar de qué hablar primero. Y me pareció un consejo muy sabio, yo siempre se lo repito a todos, porque todo esto cambia tan rápido que vos necesitas tener un nivel de formación determinado si pretendes llegar a determinados análisis. Yo personalmente, en general, me agarro de alguna de esas noticias que están dando vueltas, que dan que hablar, que coinciden un poco conmigo. Yo trato básicamente temas nacionales, no tanto de la provincia y de la ciudad, porque bueno, el resto del diario es como que va orientado por ese lado. Si hay algún tema importante lo toco, pero por ahí es difícil tomarse el tiempo de decir, bueno, a ver, este tema me interesa, me importa, ¿qué le puedo agregar a la gente que tiene que leer sobre esto un día después de que ya lo leyó en las redes, ¿no? O sea, pasan las cosas y el verdadero aporte que tenemos que hacer los periodistas es este componente de análisis. No creo que nosotros seamos meros cronistas o relatores de la realidad, porque hoy pasa en tiempo real directamente y todo el mundo lo va viendo en simultáneo prácticamente. Sí, la interacción es muy rápida, instantánea y es más, se cheque y se ve la veracidad o no de las noticias en el instante. Sí, y particularmente hay una cuestión que es real también, es que hoy queda mucho más en evidencia que no existe una única verdad respecto a los hechos, ¿sí? O sea, vos tenés que ante un determinado hecho, vos tenés que desde los dos lados, de los que están a favor y en contra, que critican o apoyan, hay manipulaciones, entre comillas, podríamos decirle, de la información. O sea, es como que están todo el tiempo, periodistas incluidos, jugando un poco con lo que son las emociones de las personas que te imprimen un sesgo. O sea, vos cuando consumís noticias tenés un sesgo ideológico, una cuestión emocional, y que eso te condiciona a la hora de consumir, y todo el mundo está metido en esa y juega un poco con eso. Se ha instalado la grieta también en el periodismo, ¿viste? Se van de un lado del otro y cualquier información siempre va a los extremos, los que la defienden, los que van en contra, pero sí, genera polémica. Lo que pasa es que la realidad es que la gente tampoco tiene tanto tiempo para informarse y entonces confía en el emisor. O sea, no confían necesariamente en el medio, sino en el periodista que los ayuda a entender ciertas cosas. Esto como todo. O sea, cuando cualquiera tiene un determinado problema,
recurre a una persona u otra en busca de consejo porque confía en lo que esa persona le va a decir en esa área particular. Con el periodismo pasa lo mismo. O sea, yo personalmente consumo ciertos periodistas de economía, ciertos periodistas en política, porque hay un montón con los que, o sea, con los que no solamente no me voy a sentir identificado, sino que me parece que sus análisis son malos. O sea, que no me van a aportar nada Son muy significativo. tendencias. Sí, y que incluso pueden ser tendenciosos, pero si el análisis en sí es bueno, o sea, si hay una buena identificación de los temas, de las variables, de los actores, yo te puedo decir, sí, a mí me gusta, me tomo el tiempo de consumirlo y ver qué es lo que dice. Hay otras veces que no, y son propagandistas y nada más. Total. Pero vos no notas de que el periodismo de alguna manera está resignando profundidad a favor de no perder público. Bueno, sí, lo que pasa es que también yo no sé si es que el periodismo en sí resigna profundidad, sino que en realidad nosotros antes teníamos un diario de X cantidad de páginas donde notas de análisis bueno eran muy poquitas. O sea, yo soy de los que se crió leyendo el diario, que también salió acá en esta mesa, de los que leí de atrás para adelante, y arrancaba por ahí porque me resultaba mucho más entretenido leer sobre dos tipos que se habían agarrado faconas en una fiesta gaucha. O sea, me resultaba más entretenido eso. Sí, los policías le estaban al final, ¿te acordás? Claro, yo arrancaba por ahí, Recorríamos. disfrutaba esas cosas, pero en realidad cuando vos te pones a ver, decís, bueno, todas estas cosas para las cuales había un periodista sentado escribiendo una nota, ahora las ves el video de los tipos peleándose en la fiesta. Y los periodistas que hacen contenidos, que hacen análisis y que le dedican un poco más de tiempo a sus notas, siguen siendo pocos, pero con cierta dificultad para vender lo que hacen. Por eso yo no creo que sea la muerte del periodismo. Sí me parece que los medios son los que se ven perjudicados porque vivieron muchos años de andar robando información así, medio tipo en gacetillas o cosas muy cortitas, metiéndola ahí y que eso ya no... gratis en todos lados. Sí, exactamente. O sea, creo que con respecto a cómo se sostenían los medios y sostenían su independencia, lo más claro me lo dijo el Turco Osman, que falleció este año, y me dijo, los diarios eran independientes cuando existían los clasificados. O sea, vos tenías la misma cantidad de hojas del clasificado que en el resto del diario, y venía una vieja y ponía, se me perdió el perro, recompensaré, y con eso el diario... Tenían otros tipos de ingresos y no dependían solo de las pautas. Exactamente. Entonces el diario podía ser independiente porque era un medio comercial, y bueno, a medida que los clasificados fueron desapareciendo, los diarios empezaron a tener más problemas para vender su De hecho, agenda. tuvieron que transformarse ya casi, o por lo menos los diarios de mayor tirada, y creo que los otros también van rumbo a eso, a transformarse en un medio digital. Ya directamente la edición papel queda muy poco. Ya. Bueno, claro, pero más allá de la edición papel, vos lo que tenías que el diario en papel antes te definía la agenda del día. Entonces Claro. lo que salía en el diario se discutía en la radio de la mañana, en la tele de la tarde. Marcaba y todo el día. se marcaba de esa manera la agenda. Y ahora ya no se puede marcar más de esa forma. Y de hecho, el otro día en una de las charlas me pareció muy interesante el planteo cuál es el modelo hacia dónde quiere la del interior. Pero me parece que el tema de los horarios, digamos, la agenda se define hoy, se define de noche, que es cuando la gente se sienta a consumir medios, como no lo hacía hace 20 o 30 años, y que entonces uno, digamos, esto es una apreciación personal, uno debería ofrecerle para arrancar el día un análisis de lo que pasó el día anterior. O sea, no venderle una noticia que es vieja, sino algo como para tener otra visión cuando ya empezó a decantar un poco lo que es la espuma del momento, sí, y de las declaraciones y todo eso. Agregarle valor, que además tiene que responder a una lógica que, como recién decía, algorítmica, porque hoy la grieta está, no es que se genera, está. ¿Y cómo te van a consumir si no le llega a ese nicho que consume sesgo permanentemente? Entonces necesitas jugar el partido, si no te vas afuera. Para lograr lo que vos planteabas, Javi, en otros programas, que es el capital más valioso, que ahora lograr unos minutos o un ratito de atención, captar atención de los oyentes, ¿no? Bueno, vale, o sea, el televidente. Indudablemente que este tema de que hay menos plata entre los medios genera un incentivo para que la prensa se vuelva facciosa como a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. O sea, uno le habla a un nicho
que es el que está dispuesto a consumir eso que uno le está diciendo. Y entonces ahí es donde vos empezás a ver esto, donde el análisis empieza a quedar de lado, porque lo que hay que hacer es fidelizar un consumidor que viene y consume un producto con el cual yo vivo. O sea, yo no creo que uno pueda estar completamente al margen de esos nichos y de esas tendencias y demás, pero siempre tiene que tratar de saltarse un poquito de ahí y no solamente hablarle a esa gente que lo quiere escuchar. Me hace acordar una charla que teníamos con Alejandro Moreno, el Ale, Sí. que dice: festejamos el Día del Día del Periodista por un órgano de gobierno, no por el verdadero periodismo. Tal cual. Pero Sí. Una joyita, esa tu cosa amigo, me gusta. Una joya del Ale. me gusta. No. Che, ¿cómo ves, Javi, el tema hoy del periodismo a nivel nacional? ¿Cómo ves los medios de Buenos Aires? Hablo si los ves tendenciosos. ¿Cómo es tu análisis? Yo personalmente creo que hoy, a diferencia de lo que era hace 2 o 3 años atrás, hay un cambio de época socialmente, donde hoy se cuidan mucho más de decir ciertas cosas o prestarse como una repetidora de ciertas ideas políticas o de ciertas tendencias. Entonces es como que de alguna manera la sociedad aprendió que no hay que dejarse llevar por cualquier cosa que sean los medios, y los mismos medios aprendieron que si no le hablan a la gente de alguna manera con lo que la gente quiere, también se ven perjudicados, porque está en las redes, porque está el streaming, porque hay un montón de opciones para que la gente de alguna manera se escape de los medios tradicionales. Sí, no sé, yo me parece que de alguna manera se van reinventando, pero no es casual que los noticieros, como existían antes, ahora le dedican tiempo a los videos de las redes, qué dijo uno, qué dijo el otro, y cada vez hay menos noticias de las noticias en serio, si se quiere, de política, las que nos gustan a nosotros, porque la gente está cansada. Claro. Yo hago una pregunta sobre tu experiencia. ¿Cómo elegís los temas? ¿Tenés un método, intuición, gusto personal? Sí, lo que más tiempo me lleva a mí personalmente es encontrar el tema. O sea, yo una nota de, no sé, de 800, 900, 1000 palabras, capaz que la puedo escribir en 40, 45 minutos, cuando tengo el tema claro y sé qué es lo que quiero decir, pero muchas veces te pasa, a mí me pasa que estoy 2, 3 horas dando vueltas, que no engancho nada, porque yo, a diferencia de lo que por ahí se me planteado también acá en la mesa, yo hago opinión, y a mí me gusta hacer opinión, me gusta hacer análisis, pero no todos los días tenés algo sobre lo cual te dan ganas de definir una posición y una postura, y eso también es real. O sea, cansa todo el tiempo estar opinando. A veces aparece algún tema que yo tengo que ir con esto y... El del examen de los médicos, todo muy bueno. Bueno, claro, el examen de los médicos, o sea, ¿cómo no vamos a hablar de esas cosas? O sea, hay temas que por ahí, incluso algunas veces me pasa que aparece la noticia y se va incubando el tema ahí adentro hasta que en algún punto, capaz que una semana después, ocurre alguna otra cosa que lo termina de llenar a eso y me siente una nota. O sea, lo de los médicos, se había empezado a hablar de eso también una semana o 10 días antes, y cuando salió la nota fue porque apareció el video efectivamente del tipo copiando. Entonces hay cosas que a mí yo me las tomo como muy personales, ¿sí? O sea, cuestiones que tienen que ver con educación, por ejemplo. Yo soy docente, hace 17 años que doy clases. Que llegan más de cerca. Claro, entonces aparece cualquier político a decir, no, nuestro plan para la educación es esto, y yo decir, maestro, no tenía idea de lo que pasa en un aula, y obviamente que me dan ganas de escribir los talleres de docentes, que los odio, me parece una pérdida de tiempo. Las cuestiones con los ambientalistas, lo del árbol de la duchesa, lo del quebracho también. Entonces, muchas de esas cosas a mí me afectan personalmente, porque yo en realidad estudié sociología y ciencia política. Entonces, obviamente que en mis inicios de mi formación, todos los lugares comunes del ecologismo, del progresismo, los tenía todos. O sea, no votaba las opciones progresistas, pero estaba muy alineado con esas cosas. Y es como que me pasó por encima y terminé enfrentado a algo con lo que en líneas generales yo coincido, y esos son los temas que a mí más me dan ganas de escribir. O sea, eso es donde yo siento que se toma una causa y se la banalizó y se la bastardió, se la partidizó,
por un negocio político del momento. Y arruinaron la pelea de fondo. Exactamente. Sí, Javi, en el tema, ¿cómo te llevas o cómo crees que está influyendo en el periodismo el tema de la inteligencia artificial? Para mí es un gran descubrimiento. O sea, yo no estoy en contra, no creo que sea la gran amenaza que todo el mundo dice, pero sí es una gran amenaza para muchos periodistas que lo único que hacen era rellenar páginas en un diario. O sea, hay mucha gente que llegó al periodismo. Y en tu rol de docente también me interesa. Bueno, en el rol de docente ni hablar. Casualmente, en la nota esa de los médicos estaba. O sea, es un horror y todo el mundo está escandalizado y dice, qué mal esto que se hizo, por una postura que la escuela viene sosteniendo hace años de la información está en internet y nosotros le tenemos que enseñar a usarla. Y decir, bueno, el médico que estaba copiando se valió de esa información que estaba ahí, las nuevas tecnologías, todo lo que piden los pedagogos modernos. Y ahí decimos, che, no sé si quiero que me opere un neurocirujano que les hizo un tutorial 2 minutos antes. ¡Qué locura! Che, ¿cómo lo opera el Javi? Esas cosas nosotros con Javi estamos trabajando en el Consejo en un proyecto de educación sobre inteligencia artificial. Sí, es que, a ver, es muy fácil encandilarse por las nuevas tecnologías. Cada vez que viene algo, es todo el mismo debate de cómo lo incorporamos al aula, como si uno tuviese la obligación de incorporar todas las cosas al aula. O sea, yo la discusión que tengo muchas veces es que si las escuelas... O sea, yo cuando partí mi viaje progresista, digamos, decía, ¿cómo puede ser que la escuela hoy enseñe igual que hace 500 años? Y después decir, hace 500 años que enseña igual porque funciona. O sea, lo viejo funciona. O sea, hubiese aparecido otra forma en otro momento, y si bien hay ciertas cosas que cambian, o sea, no es que yo estoy pidiendo tener un puntero para pegarle a los chicos adentro del aula, mínimamente pido que me dejen amonestarlos cuando usen celulares. Pero claro. Ahora le pega con el puntero láser. ¿No? ¿Sabés qué tema pensé que ibas a tocar? En una nota, el de la batatita de mar esta que han encontrado y la estrella. Es un temazo. Estuve dando vueltas con eso. Sinceramente, hace unos días escribí una nota de lo que para mí es la derrota cultural del kirchnerismo, sí, y que se aferran a cualquier cosa para decir estamos vivos. Y esto del stream del CONICET es más o menos lo mismo. O sea, es esta cuestión de agarrarse de algo y decir, mirá, somos 30.000 viendo los bichos de mar, y son los mismos 30.000 que después van y votan a la misma opción. O sea, no es que esto es transversal a toda la sociedad y que vos tenés un chico sin agua iba a decir el impenetrable, pero capaz que acá mismo en el norte de Córdoba, diciendo, qué lindo, vayamos a ver la estrella de mar. Esas son las cosas de gente que vive en un termo encapsulada y que cree que todo el país es lo que pasa alrededor de las universidades, en los grandes centros urbanos, ¿no? La verdad que si no lo toqué más en profundidad el tema fue porque me parece tan poco importante. O sea, entiendo la importancia que tiene para la gente del CONICET, todo eso, sí, todo el valor científico que puede tener, pero me dio la sensación que si yo escribía sobre eso era algo completamente ajeno a la inmensa mayoría de la gente. Sí, y que es algo que incluso te diría de redes. O sea, es algo que no saltó a los medios porque a la gente le importa saber cuándo van a agarrar al tipo que anda haciendo arrebatos en la calle y no qué pasa con este bicho que vive a 2.000 metros de profundidad y que la única vez que lo va a ver va a ser en un stream como ese. Sí, yo lo encaré el tema también porque coincide en esta idea ahora que de exploración de petróleo de profundidad que tiene Argentina. Entonces lo vinculaba a esto de este snobismo que ha tenido las modas progresistas. El ambientalismo es una de las que hace más daño porque te impide el desarrollo. También salió Manu Chao hablando en contra de la minería en Mendoza. Y vos decís, ¿estos guasos de qué quieren que vivamos? O sea, de la recolección de frutos, no te queda otra. Bueno, están en contra de la ganadería, de la pesca, del cultivo de salmón, de la minería, del petróleo. No sé. No bueno, entiendo. claro, es que ese es el tema. O sea, cuando vos vivís, o sea, todas estas ideas vienen de sociedades que tienen buena parte de sus necesidades resueltas y en donde vos te podés dar el lujo de decir, no, yo quiero ordeñar mis cabras a mano y hacer este queso en una cueva. Decir, sí, está bárbaro, vos lo podés hacer porque hay un estado gigantesco por detrás que te banca todas tus necesidades básicas y vos podés vivir de esa manera.
cuando te ven acá, bueno, ya no funciona de la misma manera. Incluso si uno lo piensa en cuanto a clases sociales, es mucho más ecologista y más ambientalista el que tiene sus necesidades resueltas que el tipo que vive en esos entornos, ¿no? O sea, yo viviendo en las sierras, tengo un montón de esos vecinos hippies que están todos en contra del desmonte y que quieren cuidar la Pachamama y demás, y que son profundamente ignorantes sobre la realidad del medio en el que viven, ¿no? O sea, porque después llega, a mí me pasa donde yo vivo, me roban leña y vienen y talan cualquier cosa al fondo del campo en el que vivo, y los hippies que tengo del otro lado, ninguno va a quejarse porque dice, no, pobre gente, ¿de qué va a vivir si no vende esta leña? Va a decir, pero maestro, se me están metiendo en mi casa, me están choreando leña, árboles verdes, y a vos decir, pobre gente. Entonces como que... En el árbol de la lucha, ese mayor daño se lo hizo el árbol la gente que impidió que lo trasladaran rápido. Lo dejaron podado, con toda la raíz desnuda. Bueno, por eso digo, pues, y impidieron el traslado. Son modas de una, para mí, clase social con culpa de clase justamente. Entonces te militan, pero digo, es muy peligroso porque tuvimos a nada que saquen la ley de humedales. Sí. Tuvimos a nada a que saquen los periurbanos a 1500 metros, cuando el mundo ya está probado que una aplicación correcta se puede hacer a 5 metros de tu casa. Entonces, digo, es una de las que para mí hace más daño en términos culturales. Sí, y que probablemente en eso de las aplicaciones, por ejemplo, de agroquímicos, podría ser mejor y más eficiente y más sano si el productor no estuviese viendo de qué manera cuida la moneda, porque con las retenciones por ahí los márgenes no te rinden. O sea, a ver, en la zona en la que vivo yo, son suelos muy malos, los rindes son muy malos, y muchas veces te pasa que vos ves que no levantan porque entre lo que vale el gasoil y lo que le está dando el campo, lo mejor es dejarlo ahí y meter los animales que se lo coman. Entonces, voy a decir, bueno, quizás si fuesen otras reglas y otras posibilidades de disponer de eso que produce, vos podrías hacerlo de mejor manera y ambientalmente amigable y demás. Pero bueno, son cuestiones que el ecologismo está muy cruzado por otras cuestiones. O sea, esto, yo cuando hice mi tesis de grado, era sobre los nuevos movimientos sociales. Y habla de la evolución de la izquierda. Ahora me siento Agustín Laje, pero estoy en las antípodas ideológicas. Pero esta cuestión de cómo la izquierda se fue moviendo de lo clasista a estas otras pequeñas luchas y resistencias, para ponerlo de alguna forma, que son principalmente el primer mundo, básicamente de Europa. Entonces, vos cuando lo veías ahí decías, bueno, sí, efectivamente, o sea, hay gente que cree que en algún punto está haciendo la revolución a partir de decirte a vos que no consumas transgénicos. Claro, que el mundo va a ser más justo si todos tienen alimentos más caros. Sí, exacto. Si compras una lechuga al triple del precio porque es orgánica. O va a algún lado y dicen huevos de gallina feliz. ¿Cómo sabes si la gallina estaba feliz o no estaba feliz? Entre las múltiples cosas que he hecho, he vendido de esos huevos también. He vendido huevos de gallina. Y en algún momento algunos se ponían tristes porque les corrían los zorros, los perros y demás. ¿Cuál fue la película que decía? Nada, creo que la película esa que decía, che, un queso hecho con vacas felices. Y dice, ¿cómo fue? Porque antes de morir la vaca, y le aclara Brandon, dice, no hace falta matar una vaca para hacer un queso. No, sí, hay muchísimas cosas de esto, fundamentalmente de la ignorancia. O sea, yo hoy puntualmente le pregunté a mis alumnos cuántos alguna vez habían andado caballo, la mitad. ¿Cuántos alguna vez habían juntado huevos? Y era menos eso, todavía. ¿No? Y ver si alguna vez habían visto un sacrificio de un animal, una faena, una carneada, lo que sea, menos del 10%. Entonces se va a decir, bueno, indudablemente que están muy alejados de cualquier relato que venga a llenar eso. Claro. Calma. Che, Javi, ¿cómo ves vos, ya no el periodismo, sino cómo ves la situación de Argentina actual? Con este gobierno, con lo que pasó. A mí me parece que el cambio social es muy grande, muy marcado, que hay mucha gente que se ha dado cuenta de que en la forma en la que veníamos era muy difícil sostenerlo esto en el tiempo, y que es necesario aumentar la participación de los privados en la economía y fundamentalmente lo que son las libertades individuales para hacer un montón de cosas. El tema es que
con tantas cuestiones políticas que están metidas ahí en el medio, se van mezclando un poco las cosas. Entonces, lo que había arrancado de una manera en el 2015 con el gobierno de Cambiemos, es como que le faltó nafta y la gente dijo, che, yo quería ese cambio, pero esos son los que se quemaron. O sea, esos cambios no me van a dar, votemos a otro que venga y lo traiga. Entonces, el problema es que el que viene prometiéndote el cambio y te trae también un montón de otras cosas que no necesariamente son un cambio positivo. Entonces, a mí me da la sensación de que la mayoría de las cosas que se están haciendo son positivas, que hay gente que le pasa mal, porque lógicamente muchos de estos cambios impactan sobre un montón de personas que tenían o que dependían del Estado de alguna manera para sostenerse, y que hay ciertas cuestiones que me generan alguna duda de si también esto va a ser sostenible en el mediano y largo plazo, en el sentido de que no parece haber mucho de un planteo serio. Es como más voluntarismo, como el siempre, como el que estudió las primeras páginas del resumen y bueno, ya con esto creo que sé todo y vengo y hago. Y hace falta que salga bien esto. O sea, todos necesitamos que esto salga bien porque venimos muy mal en un montón de aspectos. Yo creo que el gran aporte que ha hecho este gobierno es en el terreno cultural, porque a ver, por ejemplo, Alfonsín, si bien no le fue del todo bien en lo económico, dejó establecido que la democracia era para siempre. Es decir, está bien, no quiero que sigas vos administrando, pero tampoco quiero que vuelvan los militares. Me parece que estos revulsivos sociales vienen con algo. Y lo que te viene este gobierno es con la idea de la emisión. No me parece un tema menor para nada. Creo que no sé si era Hayek quien explicaba que era como el alcoholismo, ¿no? Vos cuando empezás a tomar, los resultados positivos son inmediatos, porque te pones alegre, porque te divertís, pero los resultados negativos a largo plazo son terminales. Con la emisión pasa lo mismo. Y adictivo. Cuando vos dejas de emitir, los efectos negativos son los inmediatos, por eso hay gente que se cae del sistema, sí, pero los beneficios son a largo plazo, entonces hay que bancarlo. Y me parece que esa idea, vos escuchás a los más jóvenes, y más allá de que, por ejemplo, escuché el otro día en una plaza y me deleitó el que toca el piso es Cuca. O sea, esa idea ya entró de que la gente entiende que la emisión es igual a inflación y que la inflación es mala en todo momento. Sí. Me parece que ese es el gran aporte. Eso se radica. Y uno lo incorpora como una etapa transicional para resolver las contradicciones que claro, que te puede generar en los otros ámbitos que sí, decir. Por supuesto. Más vale. O sea, esto es como todo. O sea, uno toma las opciones existentes y a partir de eso se posiciona. O sea, uno coincide en algunas cosas sí, en otras no, en algunas uno considera que son más importantes unas que otras y aparte de eso va tomando decisiones. Obviamente es así. Coincido con esto. Uno de mis tíos decía que Argentina había tenido una reconciliación democrática con Alfonsín, una reconciliación económica con Menem, y que cuando llegaba la reconciliación social de tratar de ajustar las cosas negativas de la convertibilidad de la década de los 90, llegó el kirchnerismo y tiró todo para atrás, al punto de que hay un montón de gente cuestionando también esta cuestión democrática, ¿no? Entonces, ahora probablemente haya que recuperar o retomar un poco esa cuestión económica de los 90 y hacer mejor las cosas para que la sociedad no sufra de la misma manera que sufre en ese momento. Y mi otro tío decía que al peronismo le iba a pasar lo que le pasó a los militares, en el sentido de que una vez que tuvieron absolutamente todo el poder y ya no tuvieron nadie más para echarle la culpa y quedó clarísimo que el fracaso era propio, recién ahí la gente dijo, che, no, para este modelo no cierro, vayamos a buscar otra cosa. O sea, Argentina se había pasado 50 años con golpes de Estado y hasta que no hicieron, o sea, hasta que no fue el último gobierno militar con las atrocidades que cometió, la gente no decía, che, basta, que no vengan más. Bueno, y ahora pasa más o menos lo mismo con esta economía intervenida. En este caso, de hecho, el presidente que tenemos es consecuencia de un montón de hartazgos de lo que es el kirchnerismo, de todo lo que hizo durante ese tiempo, de la década perdida, como le decimos a algunos, y también los errores propios del resto de los partidos políticos. Coincido con vos cuando
cuando creo que hay cosas positivas, me preocupa mucho porque noto también un alto grado de improvisación en algunas cuestiones. Creo que hay 2 o 3 miembros del gabinete que la tienen clara y que saben lo que quieren. El resto es mucho de improvisación y eso te da un cierto miedo. Yo viendo un poco ayer la serie esta que está en Netflix de Menem, y ibas viendo capítulos y algunas cosas te parecen como si fuera ahora. Eso es lo más preocupante. Pero bueno. Yo en general las series históricas de Argentina como esta o como antes del 2001 ni me acerco a ver. No, yo tampoco. O sea, yo cuando ves quiénes son los que actúan de sí, amigo. exacto. O sea, un espacio Inca le tienen que Un pasar. espacio O sea, es como en que eso no, tenés razón. a mí eso, yo soy prejuicioso respecto a muchas cuestiones y entre ellas Pero está el tema de los actores. Uno quiere que le vaya bien porque uno es parte de la Argentina y sí o sí necesitas que la economía se encamine en algún momento. Pero coincido con lo que dice Javi. Creo que hay cuestiones que han llegado para quedarse. Che, una pregunta que me quedó de algo que dijiste en medio del pasado, pero me parece interesante porque yo atravesé un proceso bastante parecido de mi juventud política, producto del antimenemismo. Hoy miro la década esa con una visión absolutamente distinta. En ese momento yo era furiosamente antimenemista y hoy me pongo a pensar de que, lo que charlamos el otro día, de que faltaban todos al colegio el día que te venían a conectar el teléfono. Y faltaban al trabajo, en una fiesta, la gente del barrio, y después no tenía a quién llamar, porque nadie tenía teléfono. Entonces yo lo miro con otra óptica. Pero atravesa, o sea, mi juventud se atravesó por ese antimenemismo que te llevaba hacia las ideas de izquierda, que parecían todas ciertas. Pero entonces mi formación también viene un poco de ahí. Y me pregunto, en esto también lo que decía un poco Laje me parece que es interesante. No comparto con él prácticamente nada en cuanto a las ideas conservadoras, pero la izquierda tiró directamente por la ventana a Marx. O sea, al abandonar el clasismo, es la idea fundante de Marx. Es todo en Marx. Desde el Capital, la ideología alemana, las tesis sobre Feuerbach, todo es clase social. Bueno, claro, lo que pasa es que en realidad la izquierda moderna no cuestiona la economía de mercado, el capitalismo, más allá de algunos que vemos nosotros dando vueltas. O sea, por eso es como que se va modificando la idea de opresor y oprimido. Y la cuestión de la opresión económica, cuando vos ves el resultado, que en 100 años hay más gente que come, más gente que se educa, más gente que se cura, decís, bueno, capaz que no es tan malo esto, pero tenés que buscar de qué quejarte. O sea, en otros lados está la opresión. Yo personalmente, en ese recorrido, me acerqué mucho a las ideas del anarquismo en un momento que están como en un punto o sea, vinculado, tocando estos dos mundos, ¿no? Esta cuestión de que muchas de las cosas que pide hoy la izquierda, el anarquismo, le pide hace 100 años, pero que nunca dejó de pedir la libertad individual en todo sentido. Entonces, salvo para ser empleado y contratar gente, después que cada uno haga lo que quiera. Es como que es una visión más liberal de la izquierda. Igual, en esta transformación de las ideas de izquierda, yo creo que tiene, esto que decías del menemismo, creo que tiene mucho que ver que veníamos en la década del 90 de un Estado presente que funcionaba relativamente bien en el sentido de que había mucha gente que obtenía beneficios del Estado, que fue un cambio bastante grande, bastante fuerte, cómo se dieron las privatizaciones, cómo el Estado se corrió de un montón de lugares. Y fundamentalmente que a muchísima gente, yo también era profundamente antimenemista, le costó mucho separar en ese momento lo que era la crítica de la corrupción de lo que era la crítica económica. Exacto. Entonces, todo lo que criticamos, la corrupción fundamentalmente, el menemismo, creíamos que la otra opción no era corrupta y que era todo parte de lo mismo. Lo que pasa es que el alto nivel de corrupción tiró por la borda todo lo Bueno, otro. por supuesto, y es lo que le pasó al kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo fue exitoso porque fue un momento de cambio de decir, che, que el Estado no se retire tanto, y sobre eso, que era un reclamo genuino, se pasan para el otro lado con el tema del choreo. Y es el riesgo que yo veo en el gobierno actual. O sea, que hay una gente que dice que se retire el Estado, que haya más mercado, y el riesgo es que no se haga como corresponde y caigamos de nuevo en lo mismo, de que lo ideológico justifique el choreo y que tira de nuevo, son otros
15, 20 años más de terminar en el mismo lugar. Cíclico. Yo cambié la visión también, porque en ese momento me acuerdo que se criticaba y se hablaba del voto cuota, porque habían comprado, te decían, se compran una licuadora en cuotas y quieren seguir pagando, o porque se podía salir de viaje al exterior y conocer Miami. Me parecía en esa idea romántica un egoísmo absoluto. Yo digo, che, está hablando de que la gente vive mejor, tiene una licuadora y se puede ir al exterior. ¿Qué tiene de malo? Bueno, voy a hacer ahí, eso era un voto, o sea, esa idea del voto cuota y más, era una cosa bastante gorila de decir, ¿cómo puede ser que toda esta gente va a consumir así? Y es lo que durante tanto tiempo mantuvo a las opciones no peronistas alejadas de la gente. O sea, porque incluso con una cuestión ideológica distinta a lo que hizo Menem, cumplió con aquello que la gente le pide al peronismo, que es una idea de progreso. Y eso el kirchnerismo lo enterró. O sea, el kirchnerismo enterró la idea de progreso para la gente. La gente ya no vio que se vinculaba de alguna manera su trabajo y su esfuerzo a un resultado. Y ahí dijo, bueno, ninguno de los que está acá dando vuelta me da resultado. El clientelismo más que nunca. Lo instaló el clientelismo, la dependencia, la opresión. Claro, pero yo soy muy optimista respecto a que creo que la gente ha ido aprendiendo mucho a manejarse en este entorno. Entonces ya saben a quién le saca la chapa, a quién le saca los bloques, y después va y vota con una idea buena o mala, pero con un posicionamiento político un poco más. Bueno, de hecho, el triunfo de Milei, más clientelismo que el que hubo, se le repartió por todos lados y terminó ganando sin un fiscal ni nadie que recorriera las calles. No, el otro día lo hablaba Javi, ganó en localidades donde nunca visitó, ni creo que sepa que existen. Que es lo más grave. Y pero la mayoría de las localidades no sabe. Pero lo que digo es que lo que logró Milei, que viene a derrumbar un poco algunas discusiones que tiene el radicalismo, que dicen, no, el peronismo nos gana por el aparato. Sí, tiene un aparato estatal, mediático, judicial, lo que vos quieras. Milei logró hacer un aparato cultural, que es lo que tenemos que lograr nosotros, porque al aparato no lo tenemos. Y decimos un aparato que se lo prestamos a otros en general. Entonces, en la medida que no logramos consolidar un relato, una gramática propia, la hora del lore, le dicen en Twitter, va a ser muy difícil que podamos. Bueno, para mí el problema grande que tiene el radicalismo es que todos coinciden en algún punto con los valores republicanos y con una idea de institucionalidad, pero después ideológicamente están alejados en cuál es el camino para alcanzar la prosperidad o el bienestar o lo que sea. Entonces están parados en el medio del espectro ideológico. Para mí son una tapia, ¿no? Y como cualquier tapia, vos tenés, cuando la gente se empieza a ir de un lado, se empieza a amontonar contra la tapia, y si eso no hace algo, la gente empieza a saltar del otro lado y se va al otro extremo. O sea, cuando el radicalismo no logra hacer que esa gente se sienta cómoda en el centro y se pone intransigente respecto a algunas cuestiones, porque hay que ser completamente centrista, la gente los pasa por arriba y se va a construir con otra opción política. ¿Qué es lo que pasó con Milei? Claro, que hablamos el péndulo. Yo digo, en una batalla de trincheras, si vos te pones el medio, te cagan a tiro de los dos lados. O sea, o te cavas tu trinchera para que se pueda refugiar. Claro, si no te puedes refugiar, la gente... Bueno, si te cavas tu trinchera al medio, no va a comer tampoco. O sea, que eso es lo que le termina pasando al radicalismo siempre. Se acaba la trinchera al medio y se muere de inanición. Hay algunos que comen siempre. Sí, vienen hace 25 años siendo... El otro día lo hablamos en un programa. Sí, Javi, y te traslado a la provincia de Córdoba. ¿Cómo la ves, la Córdoba que vivimos? Para mí, claramente, la provincia de Córdoba está en mejores condiciones que otras provincias. O sea, eso es innegable. Si es verdad lo que dice Milei, que la gente vota con los pies. 4 millones de personas viviendo en Córdoba, la provincia que más creció junto con Neuquén, que tiene vaca muerta. Te está hablando de que, de alguna manera, el modelo cordobés, podríamos decirle, resulta atractivo para la gente. Después de cuánto uno coincide o no, me parece que hace falta alternancia, que hay que cambiar las cosas, que le hace bien a la democracia, pero que Córdoba, en comparación con otros lugares, está mejor. Después, sí me parece que en estos últimos 2 años... es como que lo único que estamos viendo es
la inercia del gobierno de Schiaretti y que todavía no arrancó el gobierno de Yarlora y que no sabemos efectivamente cómo va a ser. O sea, este hecho de que se hable de Schiaretti candidato te marca un poco la pauta de que hay que reforzar con una marca conocida porque la gente esto de ahora mucho no lo compra y no ganan, los opositores nunca ganan, pierden los oficialismos y bueno, y eso es un poco lo que me parece que se están dando cuenta ahora, ¿no? Precisamente el otro día con Marconetti y con Silva también lo hablamos de esto de querer volver a traer la marca de Schiaretti porque el gobierno de Yarlora no había logrado captar al cordobés. De hecho, se ha instalado como más el tema de la corrupción, el tema de la policía con toda su cúpula detenida, el tema del servicio penitenciario, pero sin lugar a dudas Córdoba es linda, la provincia es una provincia productiva y creo que por eso también pasa que la gente la elige, ¿no? Es una provincia que en el marco del resto está mejor. Y me parece que también en algún punto tiene un producto para vender que la gente quiere consumir. La idea de que hay un Estado eficiente. Entonces en Córdoba te matan impuestos, pero después los chicos tienen boleto educativo gratuito. Entonces esas cosas son muy fáciles de vender como modelo político, de decir, o sea, nosotros somos casi una socialdemocracia nórdica cuando vos escuchás hablar de cómo funciona el Estado, cómo se financia, qué cuestiones cubre. Entonces, obviamente que la gente no quiere que se retire completamente el Estado y en la medida en la que el Estado le devuelve cosas, la gente acompaña y eso es lo que le ha pasado al peronismo de Córdoba hasta ahora. Hay que ver si eso se puede sostener en este momento de cambio donde hay una demanda también de, che, bueno, bájame un poco los impuestos, porque viene Mercado Libre y te dice, me voy a la ciudad de Córdoba por las tasas, o te dice, te voy a cobrar el ingreso bruto que me cobran en Córdoba, porque bueno, ahí es más caro. Y bueno, ya cuando la gente lo puede ver de esa manera tan concreta, y bueno, ya no sé si te gusta tanto el tema de los impuestos altos y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, hoy tenés muchísima más información que lo que podía haber antes, dando vuelta. Pero yo creo que el gran tema que vamos a tener es el de la seguridad. Me parece que ahí hay una crisis no resuelta. Hay una estadística que se publicó en el año 94, que le hace la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, y decía que en el año 94, el gobierno de Angelos, de cada 10 cordobeses, 8 se sentían seguros y 2 inseguros. Hoy la misma encuesta te da a la inversa, 8 se sienten inseguros. Córdoba yo creo que siempre estuvo por encima de la media en un montón de áreas, que sigue estando por encima de la media, pero cada vez menos. Me parece que había... Córdoba era la provincia junto con Capital Federal menos pobre, donde menos incidencia había en la pobreza, y hoy estamos mitad de tabla. O sea, seguimos estando encima de la media, pero ya no hay esa distancia que le sacábamos al resto, me parece. Pero no creo que eso influya absolutamente nada en términos electorales. Es más, hoy le decía a unos amigos, le ha hecho más daño al peronismo de Córdoba un tuitero anónimo que se llama Contribuyente Revelado que los dirigentes nuestros en 25 años. Entonces, si no empezamos a hacer la lectura del cambio de época, vamos a estar muy complicados. Lo que pasa es que también, o sea, hay un partido del poder en Córdoba en donde hay un cierto punto en el que radicales y peronistas se sienten cómodos con esa distribución que han hecho habitualmente de las cosas. Entonces, eso... Que algunos dirigentes del radical. Sí, bueno, está bien, te dejan afuera por eso, pero hay... Que actualmente se los consulta en algunos puntos. Pero es que es obvio, o sea, a ver, eso que es un aspecto negativo para Córdoba hacia adentro, es positivo de Córdoba para afuera. O sea, hay como una idea de qué es lo que necesita Córdoba, se trabaja más o menos en conjunto con las empresas, con el campo, es como que es una cosa que es bastante armónica. Y por eso, de alguna manera, se puede plantar y se puede defender ante el resto de las provincias. Pero claramente hemos ido para atrás en un montón de aspectos. Córdoba no ha podido absorber toda esta masa de gente que llegó desde afuera. Los servicios no son... O sea, hay muchos en servicios públicos que no es bueno. El tema de... Yo vivo en Sal Si Puedes. Conseguir un banco para una escuela es imposible. O sea,
yo terminé llamando a una conocida para que me lo recibieran, y una vez que me lo recibieran, después decir, ¿por qué están en esta escuela que la maestra pide que voten a Cristina haciendo los 2 de don B? O sea, imagínate, y si no es eso, es que le agradecen al intendente porque hizo tal cosa, o que se enojó el intendente, entonces no le baje el FODEME para que hagan el mantenimiento de la escuela. O sea, es todo así, que pasa obviamente en todos lados, pero voy a decir, bueno, indudablemente que... Es increíble que a esta altura pase eso. Claro, viste, una cuestión de... O sea, Córdoba creo que tiene un montón de elementos positivos para funcionar. Me parece que la oposición nunca tuvo una voluntad real de hacerse con el poder, salvo en aquella elección de 2007, que no se terminaron de armar, pero era el momento en el que podían llegar a conseguir un cambio, y de ahí para acá, por un motivo o por otro, siempre dejaron hacer al resto y jugar el partido que le quedaba cómodo a los otros. ¿Sí? O sea, hay mérito de quien gana y también hay un error del que perdió. Tal cual, es una autocrítica de que no se le pudo brindar a la sociedad una alternativa que fuera confiable, que no fuera un salto al vacío, que creo que hoy lo que está buscando. La sociedad sabe que es muchos años en el poder y de hecho lo ve con algunas cuestiones. Lo que me parece es que le falta una alternativa tranquila. Y que todavía el gobierno no ha cometido errores tan grandes como para que la gente diga voy a cambiar. O sea, esto que te decía antes, o sea, pierden los oficialismos, no ganan las oposiciones. Entonces, en la medida en que el oficialismo no cometa grandes errores que muevan a mucha gente a votar al otro lado, la cosa no va a cambiar. Sí, y tenés también de que le han pasado cosas que si le pasaran a un espacio no peronista, capaz que los prenden fuego en una plaza pública. A nosotros con un neonatal estamos todos presos. Sí. Y esto no sé hasta dónde. Creo que no tuvo costo para el oficialismo. El neonatal fue una barbaridad. Y que estuvieran involucrados los ministros. Y cómo terminó saliendo a la luz, ¿no? O sea, porque desde el mismo Estado fue, che, miremos por otro lado. Claro, o sea, y termina salto. Yo conozco a un pariente político de quien denuncia, y la forma en la que se da, o sea, la denuncia es impresionante. O sea, es una cuestión que voy a decir, fue de casualidad, y cómo se alinearon todas las casualidades para que termine llegando a juicio y saliendo como salió. Pero se trató de cubrir en todos los aspectos, ¿no? De hecho, queda la sospecha ahí de que quedan todos condenados, salvo como que se cortó, como que hubo una línea, Javier, vos que sos abogado, y dijo hasta acá sí, hasta acá no. Que hay una responsabilidad que es más política que judicial. Si no, te imaginas, ante cualquier tragedia, todos los ministros tendrían que estar presos. Entonces, ahí el criterio judicial que se aplica es el tradicionalista. Pero sí creo que tampoco hubo un costo político demasiado grande. Y creo que ahí es donde está la autocrítica que tiene que hacer la oposición. No encontramos el tono. A ver, no digo salir con las teorías conspirativas de que esto fue un laboratorio inglés que vino para o sea, no caer en esas ridiculeces, pero no entra la balui, como dicen ahora. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente que consume ese tipo de servicios que ofrece el Estado está resignada a que las cosas no funcionen, y que entonces pasan estas cosas y es como, bueno, está bien, eso es porque te atienden en un hospital del Estado, te tienen que atender en otro lado para que eso no te pase. Que es mentira, digamos, pero es como que uno termina yendo por ese lado. Volvemos al ejemplo de mi hijo y la escuela pública. O sea, la solución terminó ser llevarlo a una escuela confesional. Yo que toda mi vida odio los curas, las monjas y todas esas cosas, porque lo que me ofrecía el Estado era muy deficiente. Claro. O sea, muy deficiente. Y cuando iba a quejarme, era como, bueno, pero el ministerio dice que no se divide más por 2 cifras. Eso es la calculadora. ¿Cómo puede ser? Si no, vos tenés que ver la trayectoria de este chico, cómo mejoró hasta acá, y era 5º grado y no leía y no escribía. Entonces voy a decir, indudablemente que si ese chico llega hasta 5º grado sin leer y escribir, es porque hay una familia que dice, bueno, ya está, la escuela hará lo que pueda, y hay todo un entorno de gente que lee el mismo, y qué mala suerte, me tocó estar acá, y es como una visión muy contraria, me parece, a los ideales que históricamente ha tenido Argentina de decir yo quiero ir más arriba. Es como, bueno, me toca estar acá,
me muero acá. O sea, y es sumamente nocivo y peligroso. Y eso es lo que pasa, la gente que se escapa del Estado. O sea, a vos te cobran, que es un productor agropecuario, le sacan el 70% de lo producido. Y después, la educación que consume es privada para los hijos. La seguridad es privada porque te terminas encerrando en un country. La salud es privada porque te terminas con OSDE, con OMI, con alguna prepaga. Y eso va generando una sociedad desintegrada. O sea, yo, por ejemplo, yo me gustaría que mis hijos pudieran hacer como era yo, que iba a un colegio confesional también, pero que era policlasista. Estaba el que era hijo del juez, el hijo del empresario, el hijo del conserje ahí del colegio. Yo salí de ahí, me iba a jugar a la plaza y en la plaza lo mismo. Vos tenías los que venían de Parque Vélez Sarsfield, que eran más pudientes, y los que venían de Barrio Suárez, Barrio Ferrer, y había una integración social. Hoy vivimos en guetos. O te tenés que refugiar en el interior o te refugias en un country y van todos al mismo colegio. Me parece espantoso, encima, pero tampoco lo podés poner en riesgo como padre. No sé. Encima, lo que antes eran los barrios cerrados, que eran para una clase social alta o adinerada, hoy ya lo buscan la clase media con el objetivo de resguardar sus propiedades, resguardar sus hijos. La seguridad que no te dé el Estado. Ya no es clasista, pero la verdad que se sufre ese tema de la seguridad en Córdoba es preocupante, ¿no? Donde yo jugaba cuando era chico, por ejemplo, hoy no podés caminar porque te roban las zapatillas. Mira, yo de la casa de mi infancia quedaba a 3 cuadras de la escuela y yo desde segundo grado salí y me iba a mi casa caminando sin ningún problema. Pasaron varios años, arrancaron mis hijos ahí, mis sobrinos y demás, y no podían irse caminando 3 cuadras del colegio hasta la casa de mi mamá porque existía el riesgo de que los asalten. Y vos decís, está bien, pasaron 25 años, 30 años, pero no puede ser tan grande el deterioro como para que vos no lo puedas dejar caminar 3 cuadras. O sea, uno de los motivos por los cuales me fui de la ciudad de Córdoba fue ese. O sea, yo nací y criado en Argüello, me mudé a una casa sobre el canal de Argüello, que lo mismo sigue siendo mi barrio de toda la vida, y mientras estás ahí no te das cuenta, pero sentís la inseguridad, que no querés salir a las 10 de la noche caminando porque decís, no, capaz que pasa uno y me arrebata el teléfono, me encañona o lo que sea, y en el tiempo, ya a la distancia, desde allá, desde donde estoy ahora, veo las noticias que dicen mataron uno en tal lado, mataron en tal lado, y cuando te pones a ver, decir un radio de 10 cuadras, en los últimos 3 años ha habido, no sé, 15 muertos. Por eso se desarrolló tanto el Gran Córdoba, todas las ciudades de dormitorio. Está intratable Argüello, todos los barrios están intratables, pero por eso digo, se va desintegrando socialmente. Parque Vélez Sarsfield ya prácticamente tenés, no sé, 50 casas en venta. Un barrio hermoso. Porque el que puede va y se compra un terrenito en Docta y bueno, o en Manantiales y te sentís por lo menos más seguro. Sí, eso pasa mucho en toda la ciudad y no hay ideas o planes para transformarlo y remediarlo, ¿no? Porque yo venía caminando ahora para acá y pasaba por Güemes cuando venía el auto y decía, ¿cómo puede ser que esto no se recupere? Es decir, tengo una casa por cuadra, tengo que seguramente alguno que es narco, que es un aguantadero, lo que sea. Es decir, yo no puedo creer que la gente no levante esto. Voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo el puente 15 y asfaltaron ese tramo de la costanera, había un montón de gente con tenencia precaria de la tierra y quiso la sota, le dio todos los papeles y eso, la gente se empezó a ir y empezó a vender la tierra que tenía ahí porque empezó a ser valiosa para el desarrollo de un barrio. Y así termina pasando siempre en todos lados. O sea, vos tenés que meter asfalto, tenés que meter luz, tenés que poner servicios y generar condiciones para que eso valga algo, porque si no, hay un árbol que sube un montón. El tema del narco y que vienen y te compran la casa y te dicen, no, pero vos quédate. Y la gente no tiene dónde irse, se queda ahí viviendo en ese entorno con los tipos y le arman una cocina en la cochera. Es una locura todo. Sí, es producto de esto de la desintegración. Pero habiendo finalizado el tiempo, quiero agradecerle profundamente a Javier porque ha sido una charla fascinante. Realmente. Y bueno, y que haya tenido la diferencia de acompañarnos hoy. Realmente. Yo les agradezco la invitación, la verdad. Yo le dije, yo no me siento 100% periodista, mi origen es otro, pero de los periodistas yo soy de los que come gratis. Así que un vaso de agua me dieron nomás.
Bueno, estamos en deuda porque después con todos los invitados vamos a hacer algo gran cuestión culinaria. Javier, la verdad que muchísimas gracias. La verdad que nos sentimos muy cómodos y se pasó rapidísimo el tiempo, Javi. Sí, a mí se me pasó, ¿vale? Yo soy de hablar mucho. Más de que soy de gráfica, soy de darle a la palabra. Tenés que probar el tema del streaming. Sí. Gracias, Javi. Gracias a ustedes. Admiro tanto tu elegancia al andar, lo bien que frente a los demás te expresas, esas palabras que empleas al hablar.